Hace tiempo pasaron una película de Quentin Tarantino que se llamaba, en español le pusieron Tiempos Violentos, ajá, en inglés era Pulp Fiction, algo así. ¿Se acuerdan de esa película? Con John Trapotes y Uma Thurman. ¿Sí se acuerdan o no? Hay una escena padrísima donde se van a una cafetería de esas bien retro y se meten en un concurso de baile y lo ganan, pero acá los pasas acá. Oh, bien chido. Bien. ¿Qué? ¿Bailo bien? ¿O no? Más o menos, a ver, vente, te reto. Vamos a hacer una competencia aquí el Tony y yo a ver quién baila mejor. ¿Quién es John Travolta? Uma Thurman. Uma Thurman. Ahí están en la portada, búscalo ahí. Bueno, ahorita no, al rato. Ah, ¿quién es aquí? ¿Quiénes somos aquí? Bueno, yo soy John Travolta, ¿quién quiere ser? Uma. Bueno, esa película se llamaba Tiempos Violentos y mostraba un ambiente realmente violento. El mundo de las drogas y todo ese rollo. ¿Sí se acuerdan de esa película? Está padre, ¿no? Y tiene bastantes años ya de haber sido exhibida por primera vez, pero ¿tú crees que aún estamos viviendo tiempos violentos o aún más violentos que esta película? Ya se queda chiquita la película, ¿no? Con lo que estamos viviendo. Y creo que todos diríamos que sí, que la maldad ha ido aumentando, cosa que sabemos, porque así lo dice la Biblia, así lo dijo Jesús, y dice que a causa de esta maldad muchos se van a enfriar de su fe, se van a alejar de Dios a causa de esto. La mañana Rodolfo predicó acerca, hizo la reflexión acerca de Juan el Bautista cuando estaba en la cárcel, esperando que le cortaran la cabeza y mandó a preguntar a Jesús si era él o estaban esperando otro, ¿no? Él estaba realmente angustiado, parece que en algún momento sintió miedo, pero bueno, la palabra de Dios en Mateo 24, verso 12, 13 y 14 dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, será salvo. Ajá. Y será predicado este evangelio del reino en el mundo entero por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto es en cuanto a la situación del mundo y los creyentes. Pero déjame decirte que estaba estudiando y en una porción de la Biblia me sorprende mucho que la Biblia también advierte de tiempos violentos en la iglesia. Wow. Dice que vendrán tiempos peligrosos. Acompáñame a 2 de Timoteo capítulo 3. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta porción. Te pedimos que la pongas en nuestro corazón, Señor, que podamos asimilar y interpretar esto en manera como tú querías que lo entendiéramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 2 de Timoteo 3 dice así, vamos a leer los primeros 9 versículos. Y dice, esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Wow. Y luego dice, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, maldicientes, desobedientes de sus padres, ingratos, impuros, sin afecto natural, desleales, calumniadores, sin templanza, sin mansedumbre, sin bondad, traidores, arrebatados, infatuos, amadores de deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. A esto se evita. Porque de estos son los que entran por las casas y se llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado y llevando de diversas concupiscencias, que siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad. De manera que Janes y Jambres se resistieron a Moisés, así también esos se resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos acerca de la fe, mas no prevalecerán, porque su locura se manifiesta a todos, como también la fue lo de aquellos. Wow. La carta de Timoteo, y me atrevo a decir que casi la mayoría de las cartas de Pablo a las iglesias son para corregir problemas doctrinales que había en las iglesias. Chécalas. Todas son, la mayoría son para corregir ciertas enseñanzas en las iglesias. Entonces ya había muchos problemas de enseñanza, fíjate. Entonces el apóstol comienza, Pablo le escribe a Timoteo, quien es un joven, muy joven, y le dice,
Ay, traigo una gripota de esas, marca Mario. El apóstol comienza con esta recomendación a Timoteo, quien ha sido enviado a predicar y a corregir falsas doctrinas en la iglesia. Él ha sido enviado a Éfeso. Y sabemos que Éfeso era una iglesia que fue elogiada por el Señor, pero ya había algunas partes que se estaban desviando de la verdad. Y en algún momento, cuando envían a este joven Timoteo, en algún momento él se sintió con miedo de llegar a esa iglesia de Éfeso, porque había grandes predicadores, hombres muy elocuentes, muy así, ¿no? Entonces, pero están enseñando mal. Y Pablo le dice, ¿sabes qué? Te me vas a Éfeso, tú chamaquito de 17 años por ahí así, y me corriges todo lo que está mal ahí. Wow. Él se sintió con miedo de repente. Por eso Pablo le escribe en el capítulo 2, verso del 1 al 6, le escribe, 6 y 7, le escribe, por lo cual te aconsejo que te despiertes, o dice que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y templanza. Eso es lo que le está diciendo. Él le dice, no te me acobardes delante de todos esos y ve y habla verdad. Corrige con verdad las falsas doctrinas. Timoteo de repente sintió miedo y le dice, tú tienes el don de la palabra y tienes que ir a hablar. Tú conoces la palabra desde niño, tienes que ir a hablar de la verdad y de hacer a un lado todas esas cosas. El problema para la iglesia en estos tiempos postreros, según dice Pablo, desde Timoteo hasta nuestros tiempos, es que vendrán hombres amadores de sí mismos. Y está hablando de hombres que van a estar al frente de una iglesia. ¿Okay? La primera característica de un falso maestro, apunten por favor, porque abundan. ¿Okay? Abundan, me da tristeza, abundan los falsos maestros. O que no les gusta estudiar, o que solamente lo que ven en internet y cositas así, y cometen muchos errores, y la gente es enseñada en error, y entonces cuando tú eres enseñado en error, tu fe es errónea. Tus creencias, tu sistema de creencias, religión quiere decir sistema de creencias. Entonces, cuando tú no eres enseñado en la verdad, tu sistema de creencias es deficiente. Por lo tanto, estás creyendo algo que no es lo que dice la Biblia. La primera característica de un falso maestro es que no hay amor en su vida. Nada más se ama a sí mismo. Es una persona que se ama a sí mismo. Nadie más le importa. Nadie. ¿Okay? Y la segunda característica es que son avaros. Y la avaricia es un sentimiento de acumular bienes materiales o dinero para sí mismo. Eso es ser alguien que es avaro, alguien que es macana, pues. Que no compra tamales por no tirar las hojas. ¿Okay? Ese tipo de personas. Vanagloriosos. Solo hablan de ellos, son lo mejor de lo mejor en su propia opinión. ¿Okay? Soberbios, que está conectado con vanagloria, son presumidos, por lo tanto resultan en blasfemos, en desobedientes a sus padres, y se menciona esto porque son personas que no tienen sujeción a nadie, incluyendo a sus padres. Impíos, impuros en cuanto a su vida espiritual, ingratos, es decir, faltos de gratitud, malagradecidos, sin afecto natural, es decir, personas sin sentimientos, implacables, destructores, alguien que nadie puede frenar. Aparte son calumniadores, igual que mentirosos, intemperantes, es decir, sin dominio propio, sin templanza, de carácter agresivo, crueles, aborrecedores de lo bueno, y en pocas palabras es alguien que solamente está buscando su beneficio y está dispuesto a engañar, a manipular la palabra para su beneficio, para lograrlo. Verso 4 y 5 dice que son traidores también. La Biblia, Pablo continúa con una lista. Parece que está enojado, dice, traidores, dan la espalda cuando menos lo esperas, los califica de personas arrebatadas, sin control, infatuado, que es decir, lleno de soberbia, de orgullo. Pero lo más terrible es que su primer amor son los deleites del mundo y no Dios. ¿Sí? Tremendo. No me acuerdo quién me contó que andaba un pastor que andaba fuera de su ciudad y andaba, le dieron el teléfono de un pastor para que le hablara,
para que lo invitara a predicar, y luego le contestó y le dijo, pastor, y le dijo, no soy pastor, soy apóstol. Oh, ese tipo de personas. ¿Okay? La recomendación a Timoteo, ¿qué es? A estos cuates, evítalos. Ni te juntes con ellos, bueno, ni hables con ellos. A Timoteo se le instruye que evite estos. En nuestros tiempos, este tipo de personas los adoran. Y hay gente que los busca. Porque, ¿sabes qué? Nos encantan a veces las falsas doctrinas. Te digo por qué. Porque prometen lo que nos gusta sin ningún esfuerzo. No tienes que hacer nada. Qué difícil es sacar a alguien de una falsa doctrina porque nos aferramos a estas, porque nos prometen una vida fácil sin esfuerzo. Y te comienzan a predicar fantasías animadas de ayer y de hoy, John Porky y sus amigos, el evangelio de Walt Disney, en donde tú eres el protagonista, tú eres un campeón, tú eres esto, tú eres el otro, bla, 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 bla. Dice que estos hombres se meten en las casas, fíjate lo que dice, se meten en las casas y dice, y hacen cautivas a las mujercillas, lo dice en una forma despectiva. Esta es otra cosa que hacen los falsos maestros. Buscan gente emocional, gente que no conoce la palabra de Dios, que no se meten en la palabra de Dios, que no les gusta estudiar. Y aquí pone como ejemplo mujeres porque son tal vez un poco más emocionales. Y ese tipo de personas emocionales o sin instrucción bíblica son las que siguen a este tipo de maestros. Manipulan, las hacen culpables, les hacen creer que están llenas de pecado, y después manipulan para sacar provecho de ellos. Yo tengo 2 vecinos. Uno dice que es contactado por extraterrestres. Pobre, ahorita su salud está muy deteriorada, no le han echado la mano sus cuates extraterrestres, pero bueno. Pero él, su auditorio o la gente que lo visita son casi puras mujeres. Y luego tengo otra vecina que se dedica al Feng Shui. Y su auditorio son puras mujeres. Rara vez he visto entrar un hombre a eso. No estoy en contra de las mujeres, ¿ok? Porque luego me dicen, no, que tú, que bien machista, que yo no soy macho. Pero es muy fácil engañar a la gente emocional, a la gente que no tiene el cuidado de estudiar las Escrituras. Y que dan por hecho que la persona que esté aquí arriba es la que está, lo que diga todo es verdad, porque él es teólogo. ¿Y qué? Es que estudió en el seminario de Pipo Pérez. Pero ¿y qué? ¿Ves? Tú tienes que checar que realmente lo que estoy enseñando y lo que se enseña en donde acudas o a las conferencias o lo que quieras, o lo que veas en televisión o en radio realmente sea la palabra de Dios contextualizada. Llevan cautivas a estas personas con sus enseñanzas. Les digo, las hacen sentir culpables, tan culpables, y las convierten en sus seguidoras de falsas doctrinas, prometiéndoles lo que quieren escuchar, promoviendo lo que quieren escuchar. Este tipo de personas emocionales, dice aquí Pablo, que nunca terminan de aprender, que según están aprendiendo, pero no llegan al conocimiento verdadero de la palabra de Dios porque su enfoque está solamente en emociones y no en la verdad. Estos falsos maestros son especialistas en mover emociones. Cuando tú vayas a un lugar de esos, vas a ver gente gritando, llorando, tirada y de todo, porque son especialistas en mover emociones. Y el pastor grita, cae, ¡ah, gloria a Dios! Emociones, mueven emociones, hermano. Así no es la onda. Cuando buscamos solamente emociones, perdemos el enfoque de la verdad. Y luego menciona 2 personajes, uno que se llama Janes y otro que se llama Jambres. ¡Ay, qué bonitos nombres para unos gemelos!, ¿no? Janes y Jambres. Aunque no se mencionan estos nombres en el libro de Éxodo, según la tradición judía, son los 2 encantadores que se opusieron a Moisés.
cuando Moisés llegó y les aventó la vara y dijeron, ah, sí, ahí te va. Ellos también hicieron lo mismo, ayudados obviamente por el diablo. Uh-huh. Y según la tradición judía, aunque es extra bíblico, dice que se hicieron prosélitos del judaísmo y que animaron al pueblo a la adoración del becerro de oro, los cuales murieron junto con muchos más idólatras en Éxodo 32. Miles de personas murieron. ¿Okay? Pablo los menciona como ejemplo porque parece o da a entender que algunos maestros de la iglesia estaban practicando señales, milagros y prodigios engañosos. Show, como lo hacen muchos en la actualidad. Estaba viendo en internet, hermano, y de veras, por ahí hay un pastor que se llama Diony, o no sé cómo se llama, un joven. Hace puras tonterías. Uh-huh. Invita a una persona y dice, a ver, Dios quiere hacer algo contigo. Y lo sube aquí y luego le dice, pide, ¿qué le pedirías a Dios? ¿Qué señal le pedirías de que Dios va a cumplir lo que tú estás pensando ahorita? Uh-huh. Y él dice, no me lo digas. Piensa la señal que quieres que Dios te dé ahorita. Uh-huh. Y luego dice, ya sé qué pediste. Y le dice, ¿alguien una Biblia? Y le mandan una Biblia. Y dice, no, esta no, una que esté cerrada, o sea, en estuche. Y ya se la dan y le dice, ¿ya tienes la señal que pediste? ¿Qué pediste? Y dice, polvo de oro. Y dice, esta Biblia está cerrada. ¿Qué? ¿Tú había hablado contigo yo antes, a la que le dio la Biblia? No. Y dice, mira, fíjate, en la página, en Isaías número tal, abre la Biblia ahí. Pero antes hacen un showzazo, ¿no? Gloria a Dios. Así. Y que mira, la Biblia está cerrada. Y luego le dice, abre la Biblia, y la abre, y efectivamente sí, ahí tiene diamantina. Y toda la gente brinca y da gloria a Dios y aleluya. ¿Y qué aprendiste de la Biblia, hermano? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te dijo eso? ¿En qué edificó tu vida esa tontería? Pero a la gente le encantan esas tonterías. Es que en esa iglesia cae polvo de oro. Y ahí van porque en esa iglesia cae polvo de oro. Una vez así me dijo también uno que me encontré en la calle, ¿no va a ir a la conferencia de no sé quién? Le dije, no, ni la conozco. Es una mujer que le sale polvo de oro en la cabeza. Le dije, ¿y eso en qué va a ayudar a mi vida? ¿Me va a hacer mejor cristiano, más espiritual o qué rollo? ¿Les gustan esas cosas? Porque podemos hacer aquí trucos también de ese tipo, ¿no? Fácil. Mago, ¿dónde anda el mago? ¿No está? ¿No está el mago? Pues que nos enseñe a hacer 2, 3 trucos y van a ver cómo cautivamos a todo el auditorio. Bueno, según Pablo, están reprobados en cuanto a la fe, al igual que sus seguidores. Pero advierte que no irán más adelante porque serán descubiertos. Va a haber un despertar espiritual de la gente y estos van a ser expuestos, como lo fue Janes y Jambres. Aquí Pablo culmina su descripción de los falsos maestros y dice, estos llevan una vida color de rosa, viven súper chido, sin broncas, acá en residencial Ojo Campestre. Ahí vivo yo, en el Ojo Campestre. Bien, pero ahora viene, en contraste, lo que es un verdadero maestro de la Biblia. ¿Ok? Dice, pero tú, conocido plenamente mi conducta, propósito, fe, largura de ánimo, caridad, paciencia, persecuciones, aflicciones, las cuales me fueron hechas en Antioquía, en Ícono, en Listra, persecuciones que he sufrido, de todas me ha liberado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañados y engañado a otros. Permanece tú en lo que has aprendido, en lo que te has sido encargado, sabiendo de quién has aprendido. Y sabes que las Sagradas Escrituras desde la niñez, las cuales pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El resultado, para que el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente equipado para toda buena obra. Eso le está diciendo a Timoteo. Primero le dice, evita a estos tipos, ¿sale? Y ahora le dice, lo que sí se debe hacer y cómo debe permanecer en la verdad.
Y comienza con un elogio para Timoteo. El punto es que Timoteo no se ha desviado de la doctrina de Pablo. También ha sido ejemplo en conducta. Tiene un propósito, hay fe, hay paciencia, pero sobre todo tiene amor. Todo lo contrario de un falso maestro. Y al igual que Pablo, Timoteo tendría que pasar por padecimientos y persecuciones, pero agrega a Pablo como para animar a Timoteo, le dice, de todas más liberado el Señor. ¿Okay? Los padecimientos y persecuciones de Pablo fueron a causa de predicar el evangelio de la verdad. Y lo que le dice a Timoteo es, si tú permaneces en la verdad, es probable que enfrentes crítica, que enfrentes oposición, igual que a mí, dice Pablo. A causa de los falsos maestros, van a tratar de callarte porque están cuidando su negocio. Hace ratito me enseñó una imagen de internet, Marco, de una modelo, no es cierto, de Marquito, ¿por qué andas haciendo eso? ¿Por qué no beba? No, me enseñó una imagen en internet de una iglesia que supuestamente ya sucedió el rapto. Y tienen ropa tirada así, hasta bien acomodadita y todo. Y otra en una silla así se quedó y que ya sucedió el rapto según. Y esta persona está pidiendo una ofrenda de $200 para orar por ti y seas perdonado y te puedas ir. Sí, me dijo, ¿por qué no hace lo mismo, pastor? Le dije, pues sí, pero hay que subirlo a 300 por lo menos. ¿No? Hay gente que hace esas cosas, hermano. Y lo peor de todo es que hay creyentes que sí ya le están diciendo, ¿dónde, en qué cuenta la mano? Qué feo, los engañan, ¿ves? Y le dice, vas a padecer persecución. Aquí hay una promesa. Para todos los que guardan promesas en su baúl de las promesas, guarden esta también. Dice, padecerás persecución. Dice, si vives según la verdad de Dios, si vives de acuerdo al evangelio de verdad, seguramente padecerás persecución. Obvio, no como Pablo la tuvo, ¿no? Ahora en estos tiempos tenemos libertad de culto y de expresión. Pero siempre va a haber oposición de parte de los falsos maestros, de los falsos evangelistas y sus seguidores. No les gusta oír la verdad. Quieren oír cosas sensacionalistas y que el pastor desmaya y que quién sabe qué tanto. Hay unos pastores muy locos. Hay uno que se tira en el suelo y se duerme porque se va al tercer cielo. No, en serio. Así de repente se queda acá y dice, esperen. ¿Qué? Entonces, la esposa dice, no lo toquen, por favor. No hablen, silencio. Está en el tercer cielo. Está recibiendo instrucciones de Dios. Neta, así, la neta. Y luego ya se levanta acá y ya viene del cielo y ya le dieron instrucción. No, y se la creen, fíjate, y se la creen. Qué grueso. ¿Por qué? O sea, bueno, el fin de esos falsos maestros que engañan a la gente, se están engañando a sí mismos. Y lo peor es que lo saben perfectamente, pero para ellos representa un negocio. La iglesia es un negocio para ellos. Qué tremendo. A Timoteo le dice, ¿sabes qué? Tú persiste, no te dejes llevar por modas cristianas, hermano, porque los cristianos sacamos cada moda, ya hay hasta antros cristianos. Sí, acá. Antro San Juan, acá, ¿no? No manchen. Corbatas cristianas. Que faldas cristianas. Todo es cristiano ya. Todo quieren hacer cristiano. Eso es nada más así como vamos a legalizar esto para que puedas pecar chido sin culpa, ¿ok? Sí, de verdad, hermano, así es la onda. Cristianas sexys. Hay una página así. De hermanitas que sí. Bueno. No te dejes llevar por modas cristianas, por movimientos de moda. Eso no es la Biblia.
Tienes que aprender y enseñar conforme a la verdad, porque la Biblia es el libro perfecto para ser enseñado en forma sistemática, porque contiene la verdad de Dios. No está aislada, la Biblia está conectada toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda, ¿ok? Así que aunque Timoteo había sido instruido desde niño en la palabra, Pablo le dice, permanece en lo que has aprendido. No te me vayas para otros lados, hermanito, en lo que has aprendido, ¿no? Y luego se agrega que las escrituras te pueden hacer sabio. Ajá. ¿Sabio cómo? En el sentido de que vas a poder entender la salvación de Dios por fe en Jesucristo, salvación que fue proclamada desde el principio de la humanidad. Lo que no habían entendido muchos judíos. Y la sabiduría que ofrece la Biblia, hermano, no es para vanidad, sino para vida eterna en Cristo. Ese es el propósito de la Biblia, que tú entiendas. El propósito de la Biblia es llevarte a la vida eterna, a la adoración de Dios. No a todas esas cosas maravillosas de Walt Disney. La palabra de Dios es un legado de sabiduría. No necesitamos hacer nada más que predicar la palabra. ¿Ok? Y luego dice aquí ya, la palabra es ¿qué? Útil. Ahora, el mismo contexto, Pablo le da instrucción a Timoteo en cuanto a la eficacia de la palabra. Y lo que está haciendo es un contraste entre la falsa doctrina y la verdadera. Y le dice, si lo que enseñas no es útil, como eso de encontrar en una Biblia polvo de oro, o que convierte el agua en un frutzi de uva, ¿de qué te sirve eso, hermano? Dime, ¿de qué te sirve eso? Entonces le dice, hace un contraste y le dice, si lo que enseñas o te están enseñando no te es útil, no sirve de nada, no es palabra de Dios, ¿ok? No es inspirada de Dios. Si no redarguye, si no corrige, si no instruye en justicia, no es sana doctrina. Si no capacita al creyente para ser perfecto, y cuando dice perfecto es maduro, si no lo pone para que esté listo en participar en toda buena obra, si no entiende el propósito de la vida eterna, de su salvación, entonces es una falsa doctrina. Aunque en todos lados dicen, aquí predicamos sana doctrina. ¿Sana doctrina de acuerdo a qué? Porque obvio está hablando de la palabra. ¿De qué palabra le está hablando a Timoteo? Le dice, toda palabra es inspirada. Le está hablando del Antiguo Testamento, no existía el Nuevo. Le está hablando de la ley de Dios. Le dice, todo esto fue inspirado por Dios. Permanece ahí. No existía el Nuevo Testamento, aunque incluye las enseñanzas de Jesús, obvio. Y las enseñanzas de Jesús, ¿sabes en qué estaban basadas? En la ley. En el Antiguo Testamento. Las enseñanzas de Pablo, ¿sabes en qué estaban basadas? En el Antiguo Testamento. Las enseñanzas de Pedro y de todos los apóstoles estaban basadas en el Antiguo Testamento y en la enseñanza de Jesús, que a la vez estaba basada en lo mismo. ¿Okay? Un versículo muy conocido es este. Toda escritura es útil. Muy hermoso. Y lo primero que encontramos es que la palabra de Dios es útil. Una falsa doctrina es inútil, como esas que les he dicho. Es inspirada por Dios, no es de hombre, es palabra de Dios. La primera utilidad de la palabra es ¿para qué? Para enseñar. ¿Enseñar qué? El consejo de Dios. Y luego la segunda cosa que hace la palabra es redarguir. Y esto quiere decir en el diccionario convertir un argumento contra su autor. Es decir, convencernos de lo malo que hay en nuestra mente y corazón y llevarnos a la sanidad. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Te convence de que hay maldad en tu corazón y que tienes que cambiarla. Es algo que te hace compungir el corazón. La falsa doctrina no confronta. ¿Okay? La falsa doctrina te anima a creer las mentiras y a que digas, ¡ay, qué bonito! Redarguir es igual a reprender. ¿Y a quién le gusta que lo reprendan? Dime, ¿a quién le gusta que lo reprendan? No es grato aceptar nuestros errores, pero la palabra tiene que ser de confrontación. Si solo es de qué bonito, cuidado, ¿ves? Porque puede ser que ya estés en una falsa doctrina. Obvio debe de haber un balance, no todo es condenación.
Pero la palabra de Dios nos lleva a confrontarnos. Dice en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fue tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle a tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo para que tú no seas también tentado. Aquí en específico está hablando de falsas doctrinas. Dice, hermanos, si alguno ya cayó en un error doctrinal, por favor ustedes que saben la verdad, restáurenlo en espíritu de mansedumbre. Si no lo agarren a bibliazos, no contiendan con él, muéstrenle la verdad a través de la palabra, con el espíritu. Estamos tentados a caer en falsas doctrinas. Nos gusta ese tipo de cosas. Corregir, también sirve para corregir. Tampoco nos gusta ser corregidos, ¿verdad? Por eso es mucho más fácil una falsa enseñanza y nos encanta eso. Siempre queremos tener la razón, pero la Biblia es la única que nos pone en el camino correcto. Sin la palabra de Dios estamos en el camino equivocado. Conozco una iglesia donde no usan Biblia, porque dicen que ahí se dejan llevar por el Espíritu, porque la letra mata, dice. O sea, mala interpretación de la palabra de Dios. Y cuando viene una corrección a nuestra vida, hermano, duele. ¿Verdad que sí? Te duele, pero nos coloca en el camino correcto. Corregir, reformar, rectificar, templar, educación disciplinaria son algunos sinónimos de corregir, ¿ok? Y la palabra de Dios nos da toda la información necesaria para que todo creyente esté equipado para toda buena obra, ¿ok? Dios nos provee de esa madurez en su palabra, nos va madurando en su palabra hasta que estemos completos. ¿Para qué? Para participar de toda buena obra. Wow, está increíble, ¿no? El corazón del hombre se perfecciona a través de la palabra de Dios. Y una vez que hemos sido perfeccionados, madurados en la palabra de Dios, entonces ya estamos listos para participar en toda buena obra. ¿Cuál es la evidencia que has sido perfeccionado en la palabra y que estás en la verdad? Obvio que estoy participando de toda buena obra, de la obra de Dios, que estoy marcando la diferencia. Efesios 2, con eso vamos a terminar, vayan ahí. Efesios 2 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¡Wow! Qué impresionante, ¿no? Y cuando dice hechura suya, ¿sabes cuál es la palabra que usa? Es maravillosa. La palabra que usa en griego es poima, de donde viene nuestra palabra poema. Entonces dice el apóstol, ustedes son un poema hecho por Dios. Dios ha ido construyendo sus vidas de tal manera que ahora son un poema. Y hacer un poema es algo hermoso. Aquel caracol que viene por la... no. ¿Se acuerdan? Ese lo dije en el kinder. No, es cierto, yo ni fui al kinder. Una nueva creación espiritual hecha en el hombre, ¿ok? En donde Dios ha cambiado nuestra manera de pensar, en donde hemos pasado de muerte a vida, para que todas aquellas malas obras en las que andábamos, ahora se conviertan en buenas obras, para que tu vida sea útil. Que no sea la vida inútil de Pito Pérez. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué favor le debo al sol por haberme calentado? Todo a causa de la palabra de Dios, al sacrificio de Jesús. Somos creados en Cristo. El hombre en sí no puede producir buenas obras. Es necesario que haya sido regenerado en Cristo para que puedas producir las buenas obras. La regeneración viene a través de la palabra de Dios, del sacrificio de Cristo. Ese es el propósito del cambio. Ese es el efecto de la salvación. Producen buenas obras. Comienzas a vivir practicando buenas obras que dan testimonio de tu cambio interno. Dios preparó todas esas cosas de antemano, es decir, ya están listas para andar en ellas. En el creyente las buenas obras son algo habitual, no es algo cotidiano, espontáneo, no es algo que hace por obligación, ¿me entiende? No se hace por obligación, es un impulso natural debido a que tengo una nueva naturaleza. Y entonces
Mi naturaleza es diferente, mis obras son diferentes, así es que Dios nos pide que andemos en buenas obras, sino que también ya nos puso el medio para andar en ellas, ¿ok? Esto es lo más hermoso, un ejemplo de una buena obra, ¿ok? ¿Cómo participas en una buena obra? Fíjate esto, acompáñame al libro de Marcos, ahí vamos a acabar. Marcos, capítulo 14, por favor. Si ve a alguien que está durmiendo, dale un zape, por favor, acá. ¡Pah! Aliviánate. Bueno, a Adelita no le vayan a dar zape, por favor, porque ya Adelita ya tiene más de 90. A ella se le perdona. No, y está más despierta que nada, mírala. Adelita, acá estoy, Adelita. ¿90 y cuántos tiene Adelita? 94. Wow. ¿Y verás cómo sube la escalera? Corriendo. ¿De verdad? Dios te bendiga, Adelita. Qué padre llegar a esa edad así, ¿verdad? Bien girito, bien chido. Ah, si Dios me permite llegar a viejo, que sea así, si no, ¿para qué? Ya, ruco, ya estoy, ¿verdad? Por eso te ríes. Agárrame aquí el micrófono, Rodón. O más bien, dale su merecido. 14, 3, 4, 5 y 6. Dice, pero estando él en Betania, hablando de Jesús, estaba en la casa de Simón el ¿qué? El leproso. Obviamente ya lo había sanado Jesús, porque si no estaría contaminado, ¿verdad? Había sido un leproso seguramente de los que sanó Jesús. Y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo, puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho ese desperdicio de ese perfume? Era un perfume carísimo. Dice que costaba 300 denarios, y un denario era el sueldo diario de un jornalero. O sea, para comprarte ese perfume necesitabas trabajar un año. Y no era de acá del Coco Chanel, no, es más chido de alabastro. Y dice, podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Fíjate, y murmuraban de ella. Pero Jesús dijo, dejen de estar molestando. ¿Por qué la molestan? ¿Y qué dice que hizo? Buena obra me ha hecho. ¡Wow! Jesús llamó al acto de adoración de esta mujer buena obra. Una buena obra no es ayudar a cruzar la calle a una viejita. Una buena obra es adorar a Dios en todas tus acciones, glorificar a Dios con lo que haces. Ahora ve, Dios le llama acto de adoración, a este acto de adoración le llama buena obra. Esta mujer trajo un perfume muy costoso. Estos perfumes se guardaban de generación en generación. Eran unas botellitas así como las ampolletas, que las tienes que romper. ¿Okay? Una vez estaban selladas, una vez roto el sello, se tenía que usar. Así es de que este era un sacrificio muy importante para esta mujer, esta era una obra muy importante para ella, pero provocó el disgusto en otros. Otros dijeron, qué desperdicio de esta. Sobre todo Judas, que era el que se transaba la lana. Dijo, lo hubiéramos vendido y sí, perdí 300 denarios, ¿te imaginas? Pero déjame decirte, nada que se use para Jesús, sea muy costoso, no lo sea, se puede llamar desperdicio. ¿Okay? Nada que pongas en la obra de Dios puede ser desperdicio. Para Jesús fue un acto de adoración, una buena obra. Y sabes que no siempre se tiene la oportunidad de ofrecer algo de gran valor a Jesús. Esta mujer ofreció lo más costoso que encontró en su casa. Dijo, ¿qué le daré a Jesús? ¿Qué le daré? Encontró ese frasco y le dio lo más caro que había. ¡Wow! Algunos dejan su chicle pegado ahí abajo de la mesa, es lo único que dejan para la obra. Si contamos los chicles, le apuesto que hay más que en esta cajita. Bueno, Jesús decía, esta mujer acaba de hacer algo precioso, algo que nadie hizo. Las buenas obras no se limitan a hacer cosas buenas, sino a hacer cosas que son preciosas a los ojos de Dios.
Las buenas obras, hay un cierto derroche. El cristiano debe tener derroche de buenas obras, porque es cuando se da lo mejor a Dios y todo lo que se tiene. Hay ocasiones en que no se puede dejar pasar una oportunidad. Son únicas y se presentan a veces solo una vez en la vida. Y sucede que aún en las cosas más simples, hermano, en un abrazo, una sonrisa, una palabra de aliento, se encuentra lo más precioso para Dios. Esta mujer actuó en el momento oportuno y su obra fue tan hermosa que quedó registrada para que todo el mundo supiera la historia de un corazón agradecido con Dios, la historia de un corazón enamorado y rendido a Dios. Es maravillosa esta historia, una buena obra. Es una expresión de afecto, fue un sacrificio. Y Cristo aceptó este sacrificio y este acto, ¿qué dijo? Una buena obra. Entonces, la palabra de Dios nos va perfeccionando de tal manera, hermano, que nosotros comenzamos a participar en buenas obras que Dios ya preparó de antemano para nosotros. Wow. Adoración. Estar rendidos a Dios por completo. Y cuando estamos rendidos a Dios por completo, hay derroche de amor en nuestras buenas obras. Ahora, ¿cuál es la buena obra que tú quisieras hacer para Cristo el día de hoy? Para los demás, para tu iglesia, para tu familia. Hoy es un día de oportunidades maravillosas para andar en buenas obras y hacer buenas obras que están esperando por un creyente, para aquel que ha sido capacitado y madurado por Dios. ¿Ok? Así es de que yo te voy a pedir hoy que si tú estás aquí por primera vez, nunca habías estado en un lugar como estos, que recibas el regalo de la vida eterna para que puedas empezar a participar en las buenas obras que Dios ya ha preparado, en esa bendición, en los actos de adoración. ¿Ok? Pónganse de pie todos, por favor. Muchachos, músicos, vengan aquí, por favor. Buena obra. ¿Habrá alguien que realmente quiere invitar a Jesús en su corazón, a vivir en su corazón? ¿Habrá alguien? ¿O todos ya son de casa? ¿Todos son de Cristo? ¿Sí? ¿Todos los de acá son de Cristo? A ver, levante la mano los que son de Cristo. ¿Sí? ¿Y acá? ¿Y acá? ¿Y acá? ¿Y acá? Todos somos de Cristo. ¡Wow! Pues qué padre, qué padre. Me da mucho gusto que todos ya sepamos lo que es el regalo de la vida eterna. ¿Sabes qué ahora, hermano? A participar en buenas obras, ¿ok? A bendecir, a hacer bendición. Dijo Dios, te voy a bendecir para que seas bendición, le dijo a Abraham. ¿Ok? ¿Listos? Vamos a acabar adorando a Dios, que es parte de las buenas obras que hacemos para Cristo. Amén.